Hola, bienvenidos a KJV Bible Stories. Estamos en la parte 6 del libro Las Buenas Nuevas y continuamos en el capítulo 2 que se llama Vida por Fe de Cristo. Levantemos una oración. Querido Padre Celestial, le pedimos que bendiga la palabra y la lectura que se comparte aquí y que podamos entender el tema de la justificación por fe. Gracias por su misericordia y su amor. Perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carne y la sangre, lo que los ojos ven, no pueden revelar a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16 y versículo 17. Porque como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios no lo reveló por el Espíritu. 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Ningún hombre, no importa lo familiarizado que estuviera con el carpintero de Nazaret, podía reconocerlo como el Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, versículo 3. Mediante el Espíritu, su propia presencia personal puede venir a todo hombre sobre la tierra, así como llenar el cielo, algo que Jesús en la carne no podía hacer. Por lo tanto, convenía que Él se fuese y enviase al Consolador. Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Colosenses 1:17. Jesús de Nazaret era Cristo en la carne, el Verbo que era en el principio aquel en quien todas las cosas subsisten. Es el Cristo de Dios, el sacrificio de Cristo, por lo que a este mundo respecta, rige desde la creación del mundo. La escena del Calvario fue la manifestación de lo que ha venido sucediendo desde que entró el pecado y de lo que seguirá sucediendo hasta que sea salvo el último pecador que quiera hacerlo. Cristo, llevando los pecados del mundo, los lleva ahora. Bastó para siempre un acto de muerte y resurrección, pues la suya es una vida eterna. Por lo tanto, no hay necesidad de la repetición del sacrificio. Esa vida es para todos los hombres en todo lugar, de manera de quien las acepte por fe se apropia del beneficio pleno del sacrificio de Cristo. El efecto en sí mismo, la purificación de los pecados. Quien rechaza su vida pierde el beneficio de su sacrificio. Cristo vivió por el Padre, Juan 6:57, su fe en la palabra de Dios le encomendó, llegó hasta el punto de permitirle manifestar de forma repetida y enfática que tras su muerte resucitaría al tercer día. Murió en esta fe diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. La fe que le dio la victoria sobre la muerte, le dio también completa victoria sobre el pecado. Es la misma que ejerce cuando mora en nosotros por la fe, pues Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. No somos nosotros los que vivimos, sino Cristo quien vive en vosotros o en nosotros, y mediante su propia fe nos libra del poder de Satanás. ¿Qué debemos de hacer? Permitirle que more en nosotros de la forma en que ha señalado. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. ¿Cómo podemos permitir eso? Simplemente reconociéndolo, confesándolo, quien me amó y se entregó a mí mismo por mí. Qué expresión tan personal. Soy el objeto de su amor. Toda persona en el mundo puede decir: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo murió, pero sus palabras siguen vivas. Eran ciertas al aplicarlas a sí mismo, pero no más
que al aplicarlas a cualquier otro ser humano. Son las palabras que el Espíritu pone en nuestros labios y consentimos en recibirlas. La plenitud del don de Cristo es para cada mí o cada yo individual. Cristo no está dividido. Para cada alma lo recibe en su plenitud, tanto como si no existiera otra persona en el mundo. Toda persona recibe la totalidad de la luz que brilla. El hecho de que haya millones de personas que reciben la luz del sol no disminuye en nada la que a mí me ilumina. Obtengo el pleno beneficio de ella. No recibiría más si fuese la única persona que existiera en todo el mundo. Así Cristo se dio a sí mismo por mí, tanto como si hubiese sido el único pecador que poblara alguna vez la tierra. Y lo mismo es cierto para todo pecador. Cuando siembras un grano de trigo, obtienes muchos más granos como el primero, cada uno de ellos conteniendo la misma vida y tanta de ella como la que tiene la semilla original. Así sucede con Cristo, la auténtica simiente. Al morir nosotros a fin de que viviésemos también a ser la verdadera simiente, nos otorga a cada uno la totalidad de su vida. Gracias a Dios por su don inefable. 2 Corintios 9:15. Galatas 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Si pudiésemos salvarnos a nosotros mismos, entonces Cristo murió en vano. Pero eso es imposible y Cristo ciertamente no murió en vano, por lo tanto, solo en Él hay salvación. Es capaz de salvar a todos los que por Él se allegan a Dios. Hebreos 7:25. Si nadie fuese salvo, habría muerto en vano, pero ese no es el caso. La promesa es segura. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Isaías 53, versículos 10 y 11. Todo el que quiera puede formar parte de los frutos del trabajo de su alma, puesto que Cristo no murió en vano. No recibas en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 6:1. Aquí termina el capítulo 2. Entramos en el capítulo 3. Redimidos de la maldición. Aquí se llama esta sección así, redimidos de la maldición. Tras haber aceptado el Evangelio, los Galatas estaban extraviándose en pos de falsos maestros que les presentaban otro evangelio, una falsificación del verdadero y único, puesto que no hay más que uno en todo tiempo y para todos los hombres. La falsificación del evangelio se expresa en estos términos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si bien en nuestros días carece la relevancia el asunto de si hay que se somete o no al rito de la circuncisión, no obstante en relación con la salvación misma, la polémica en cuanto a si participan las obras humanas o es solamente por Cristo está tan viva como siempre. En lugar de atacar su error y combatirlo con poderosos argumentos, el apóstol se refiere a una experiencia que ilustra el tema sometido a discusión. En su exposición les demuestra que la salvación es solamente por la fe para todos los hombres y de ninguna forma por las obras. De igual manera que Cristo gustó la muerte por todos, o probó, dice en inglés, probó la muerte por todos. Todo el que sea salvo ha de poseer la experiencia personal de la muerte, resurrección y vida de Cristo en él. Cristo en la carne hace lo que la ley no era capaz de hacer. Galatas 2:21, Romanos 8:3
y versículo 4 también. Pero el mismo hecho señalado da testimonio de la justicia de la ley. Si ésta fuera en algún respecto deficiente, Cristo no habría cumplido sus requerimientos. Cristo muestra la justicia de la ley, cumpliéndola o realizándola, lo que demanda la ley, no simplemente por nosotros, sino en nosotros. La gracia de Dios en Cristo atestigua sobre la majestad y santidad de la ley. No desechamos la gracia de Dios si la justicia pudiera obtenerse por la ley. Entonces, por demás murió Cristo. Pretender que la ley puede ser abolida, que sus demandas pueden ser tenidas en poco, que se las pueda pasar por alto, equivale a pretender que Cristo murió en vano. Repitámoslo, la justicia no puede obtenerse por la ley, sino solamente por la fe de Cristo. Pero el hecho de que la justicia de la ley no puede lograrse de otra manera, no sea por la crucifixión, resurrección y vida de Cristo en nosotros, muestra la infinita grandeza y santidad de la ley. Galatas 3, versículo 1. Oh Galatas insensatos, ¿quién os fascinó? A vosotros, a quienes Cristo fue presentado crucificado. Pablo escribió literalmente, ¿quién os hechizó? Así es como dice en la Biblia en inglés. ¿Quién os hechizó? Y ahí también dice en el Nuevo Testamento, en la Biblia Internacional, mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de tarafim, idolatría, la contumacia. 1 Samuel 15, 22 y versículo 23, la Biblia de Jerusalén. En hebreo dice literalmente, el pecado de rebelión es hechicería y la contumacia es rebelión e idolatría. ¿Por qué? Porque la rebeldía y contumacia son rechazos hacia Dios, y aquel que rechaza a Dios se pone bajo el control de los malos espíritus. Toda idolatría es adoración al diablo. Los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. 1 Corintios 10:20. No hay terreno neutral. Cristo dijo, el que no es conmigo está contra mí. Mateo 12:30. Es decir, la desobediencia, el rechazar al Señor es el espíritu del anticristo. Como ya hemos visto, los hermanos galatas estaban apartándose de Dios inevitablemente, aunque quizás sin darse cuenta estaban volviendo a la idolatría. Esta sección se llama una salvaguarda contra el espiritismo. El espiritismo no es más que otra forma de referirse a la antigua hechicería o brujería. Es un fraude, pero no el tipo de fraude que muchos imaginan. Hay en él una realidad, es un fraude, ya que pretendiendo mantener comunicación con los espíritus de los muertos, la mantienen solamente con los espíritus de los demonios, dado que los muertos nada saben. Ahí está citando Eclesiastés 9:5. Ser un medium espiritista es entregarse al control de los demonios. Solo hay una forma de protegerse de ello, y es aferrarse a la palabra de Dios. Aquel que considera con ligereza la palabra de Dios está perdiendo su asociación con Dios y se pone bajo la influencia de Satanás. Incluso hasta aquel que denuncia el espiritismo en los términos más enérgicos, si deja de aferrarse a la palabra de Dios, antes o después será descarriado por la poderosa seducción de la falsificación de Cristo. Solo manteniéndose firmemente por la palabra de Dios podrá el creyente ser guardado en la hora de la prueba, que está por venir a todo el mundo. Apocalipsis 3:10. El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, Efesios 2:2, es el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo, y el evangelio de Cristo que revela la justicia de Dios. Es la única posible salvación de él. Siguiente sección, Cristo crucificado ante nosotros. Cuando Pablo predicó a los Galatas, les presentó a Cristo
crucificado. Tan vivida fue la descripción que los Gálatas pudieron realmente contemplarlo ante sus ojos como el crucificado. No era un asunto de mera retórica por parte de Pablo ni de imaginación por parte de ellos. Empleando a Pablo como instrumento, el Espíritu Santo los capacitó para ver a Cristo crucificado. Al respecto, la experiencia de los Gálatas no puede ser exclusiva de ellos. La cruz de Cristo es un hecho actual. La expresión ir a la cruz no es una mera forma de expresión, sino algo que se puede cumplir literalmente. Nadie puede conocer la realidad del Evangelio hasta que vea a Cristo crucificado ante sus ojos. Y hasta ver la cruz en cada parte, puede ser que alguien se burle, pero el hecho de que una persona ciega no vea el sol y niegue que este brilla, no convencerá al que lo ve y recibe su luz. Muchos hay que podrán dar testimonio de que las palabras del apóstol a propósito de que Cristo fue crucificado ante los ojos de los Galatas son más que una simple figura de lenguaje. Otros muchos han conocido esa misma experiencia. Dios quiera que el estudio de la epístola pueda ser el medio, de abrir los ojos a muchos más. Galatas 3, versículo 2. Esta es mi oración también, que Dios abra los ojos por medio de este libro. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Hay una sola respuesta: por haber oído con la fe, ¿verdad? Con fe. Se da el Espíritu a aquellos que creen. Juan 7:38 y versículo 39, Efesios 1:13. Podemos también ver que los Galatas habían recibido el Espíritu Santo. No hay otra forma en la que pueda iniciarse la vida cristiana. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, engendrando vida y actividad en la creación. Pues sin el Espíritu no hay acción, no hay vida, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice el Eterno Todopoderoso. Zacarías 4:6. Solamente el Espíritu de Dios puede cumplir su perfecta voluntad. Ninguna obra que el hombre pueda hacer es capaz de traer a Dios al alma. Es tan imposible como que un muerto resucitara produciendo su propio soplo de vida. Así pues, los destinarios de la epístola habían visto a Cristo crucificado ante sus ojos y lo habían aceptado mediante el Espíritu. ¿Lo has visto y aceptado tú? Galatas 3:3. Tan insensatos sois. Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vas a terminar con la carne o por la carne? Insensatos, es decir, poco. El que no tiene poder para comenzar una obra, ¿cree tener fuerzas para terminarla? Alguien incapaz de poner un pie delante del otro o de detenerse derecho considera que sí mismo tiene lo necesario para ganar una carrera. ¿Quién tiene el poder para engendrarse a sí mismo? Nadie. No venimos a este mundo engendrándonos a nosotros mismos. Nacemos sin fuerzas. ¿Muy cierto? Por lo tanto, toda la fuerza que podamos manifestar posteriormente tiene una procedencia externa a nosotros. Nos es dada en su totalidad. El bebé recién nacido es el representante del hombre. Ha venido un hombre al mundo, decimos. Toda la fuerza que un hombre tiene en sí mismo no es mayor que ese llanto del recién nacido con el que comienza su primera respiración. En realidad, hasta esa exigua fuerza le ha sido dada. Amén. Tal sucede en el mundo espiritual. Por su voluntad Él nos engendró por la palabra de la verdad o por la palabra de verdad. Santiago 1:18.
No podemos vivir rectamente por nuestras propias fuerzas más de lo que podemos engendrarnos a nosotros mismos. La obra que el Espíritu Santo engendró ha de ser llevada a su plenitud por el Espíritu. Hemos llegado a ser participantes de Cristo si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Hasta el fin. Hebreos 3:14. El que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, solamente Él puede hacerlo. Galatas 3, versículo 4 y 5. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y realiza maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque oís con fe? Profundo, ¿verdad? Esas preguntas. Esas preguntas muestran que la experiencia de los hermanos de Galacia habían sido tan profunda y genuina como podía esperarse de alguien ante cuyos ojos haya sido presentado Cristo crucificado. Se les había dado el Espíritu, se habían efectuado milagros entre ellos e incluso por ellos mismos puestos de los dones del Espíritu acompañan al don del Espíritu. Y como resultado de ese evangelio vibrante que habían vivido, sufrieron persecución, ya que todos los que querían vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos, dice en 2 Timoteo 3:12. Eso aumenta la gravedad de la situación. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, estaban ahora alejándose de Él. Y ese apartarse, o esa apartición, no sé cómo se diga, ese apartarse, no sé, mil disculpas. Lo voy a leer como está aquí, pero creo que eso no se dice así. Y al apartarse de Cristo, así se oye más mejor, ¿verdad? Único por cuyo medio puede venir la justicia, se caracterizaba por la desobediencia a la ley de la verdad. De forma inconsciente pero inevitable estaban transgrediendo aquella ley por la que esperaban ser salvos. Versículo 6 de Galatas 3. Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Las preguntas enunciadas en los versículos 3 al 5 llevan implícita la respuesta. Les fue ministrado el Espíritu y se produjeron milagros no por las obras de la ley, sino por oír con fe, es decir, por la obediencia a la fe. Puesto que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, la labor de Pablo y la experiencia temprana de los Galatas estaban en plena armonía con la experiencia de Abraham, a quien se le contó la fe por justicia. Es conveniente recordar que los falsos hermanos que predicaban otro evangelio, el falso evangelio de la justicia por obras, eran judíos y evocaban a Abraham por padre. Se enorgullecían por ser hijos de Abraham y señalaban su circuncisión como prueba de ello, pero aquello precisamente sobre lo que sustentaban su pretensión de ser hijos de Abraham, probaban que no lo eran, ya que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham tuvo la justicia de la fe antes de ser circuncidado. Romanos 4:11 lo dice claramente. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Galatas 3:7. Abraham no fue justificado por las obras, Romanos 4, versículos 2 y 3, sino que su fe obró justicia. Hoy subsiste idéntico problema. Se confunde la señal con la sustancia, el fin con los medios, puesto que la justicia se materializa en las buenas obras, se asume falsamente que las buenas obras producen la justicia. A los que así piensan la justicia que viene por la fe, las buenas obras que no vienen de obrar, les parecen carentes de realidad y de sentido práctico.
Se tienen por personas prácticas y creen que la única forma de lograr lo que se haga algo es haciéndolo. Sin embargo, la verdad es que los tales son rematadamente imprácticos. Alguien que carece absolutamente de fuerzas es incapaz de hacer nada, ni siquiera de levantarse para tomar la medicina que se le ofrecen. Cualquier consejo que se le dé a fin de que procure hacerlo resultará vano. Solo en el Señor está el poder y la justicia. Isaías 45:24. Encomienda al Eterno tu camino, confía en Él y Él obrará. Salmos 37:5. Abraham es el padre de todos los que creen para justicia y solamente de ellos lo único verdaderamente práctico es creer tal como hizo. Versículo 7, recuerden que estamos en el capítulo 3, cada capítulo se refiere a cada capítulo de Galatas, estamos en el capítulo 3 ya, entonces estos versículos vienen de Galatas 3. Por tanto, sabed que los que son de la fe son los hijos de Abraham. La Escritura, proviendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, de antemano anunció el Evangelio a Abraham a decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Estos versículos merecen una lectura detenida. Su comprensión guardará de muchos errores y no es difícil entenderlos. Basta con atenderse a lo que dice, eso es todo. Aquí ponen letras en inglés, tienen números. Pero bueno, no importa, ¿verdad? Afirma que el Evangelio fue predicado al menos tanto pronto como en los días de Abraham. B. Fue Dios mismo quien predicó. Por lo tanto, se trata del verdadero y único evangelio. C. Se trata del mismo evangelio que Pablo predicó, por lo tanto, no hay otro evangelio diferente al que poseyó Abraham. D. El evangelio no es hoy en ningún particular diferente del que existió en los días de Abraham. Dios requiere hoy lo mismo que entonces y nada más que eso. Aún hay más. El Evangelio fue entonces predicado a los gentiles, puesto que Abraham era gentil. Y lo que es lo mismo pagano recibió el llamado, siendo pagano, puesto que Taré, padre de Abraham, y Nacor servían a de otros dioses. Josué 24:2. Y fue un pagano hasta hacerle predicar el evangelio. Así la predicación del evangelio a los gentiles no fue un fenómeno inédito en los días de Pedro y de Pablo. La nación judía fue tomada de entre los gentiles y es solamente en virtud de la predicación del evangelio a los gentiles como Israel tiene existencia y salvación. Hechos 15, versículo 14 al 18, Romanos 11, 25 y luego el versículo 26. La existencia misma del pueblo de Israel era y sigue siendo una prueba del propósito de Dios de salvar a las personas de entre los gentiles. Es un cumplimiento de ese propósito que Israel existe. Vemos pues que el apóstol lleva a los gentiles y nos lleva a nosotros de vuelta a los orígenes, allí donde Dios mismo nos predica el evangelio a nosotros gentiles. Ningún gentil puede esperar ser salvo de otra forma, por otro evangelio diferente de aquel por el que Abraham fue salvo. Versículo 9 y 10. Así los que viven por la fe son benditos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Observa la estrecha relación que guardan estos versículos con el precedente o lo anterior. A Abraham le fue predicado el evangelio en estos términos: por medio de ti serán benditas todas las naciones, que eran paganos, gentiles y naciones del versículo 8. Se traducen a partir del mismo
vocablo griego. Esa bendición consiste en el don de la justicia mediante Cristo, como indica en Hechos 3, 25, 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres cuando dijo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Habiendo Dios resucitado a su Hijo, lo envió primero a vosotros para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dado que Dios predicó el Evangelio a Abraham, diciendo, por medio de ti serán benditas todas las naciones, los que creen resultan benditos. Con el creyente Abraham, no hay otra bendición para el hombre, sea este cual fuere, excepto la que Abraham recibió. Y el evangelio que le fue predicado es el único para todo ser humano en la tierra. Hay salvación en el nombre de Jesús, en el que Abraham creyó. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses 1:14. El perdón de los pecados conlleva todas las bendiciones. Aquí vamos a parar. Ojalá que vean la parte 7. La siguiente semana lo voy a grabar, primero Dios. Querido Padre Celestial, gracias por esta lectura, gracias por todas las cosas que están explicadas. Muy hermoso. Gracias, Señor, por tu misericordia en proveer este libro que nos ayuda a aprender un poco más del libro de Galatas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.